Mis hermanos, ¿cómo están? Espero que cada uno se encuentre bien en este día. Quería simplemente pasar unos momentos para compartir algo de provecho con cada uno de ustedes. Quiero primeramente darles las gracias por todo el apoyo que nos han dado. De hecho, este último video que subí al canal Dios te salve, el canal aquí de YouTube, eh, ha sido un video pues bastante bien recibido por todos ustedes. Muchos hermanos obviamente que no comparten nuestra fe pues no están en acuerdo con nosotros en lo que decimos. Sin embargo, bueno, pues entendemos que cada quien tiene una postura diferente. Este canal es un canal católico y la enseñanza que encuentras en este canal pues es exclusivamente católica, dirigida primordialmente para el pueblo católico. Ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Este canal es un canal católico con enseñanza católica, pero entendemos también que hay muchos hermanos que se interesan por escuchar nuestras enseñanzas, lo cual yo doy gracias a Dios, porque también es a través de estas maneras, de estas formas, que también podemos llegar a muchos y muchos más hogares y presentar pues la verdad de lo que es la Santa Iglesia Católica, presentar la verdad del Evangelio, presentar tal cual como son las cosas, como siempre han sido, pero que desafortunadamente muchas personas pues tienen conceptos muy pero muy errados de lo que es la fe católica. Y bueno, uno de los compromisos que yo he hecho con Dios, con su iglesia y con todos ustedes es de enseñar con fidelidad la palabra de Dios, enseñar lo que es las doctrinas de fe de nuestra Santa Iglesia. Y bueno, eso tampoco significa que yo sea infalible y que no me pueda pues equivocar, cometer algún error, pero yo trato de evitar hacer eso, por lo menos no de manera intencional o de manera deliberada, ¿no? Las personas que me conocen saben que pues yo me esfuerzo por estudiar, me esfuerzo por enseñar con fidelidad cada vez que tengo esta oportunidad. Así que mis hermanos, el día de hoy quiero hablarles también de un tema muy muy importante. No pretendo hacerlo de manera exhaustiva, no pretendo tampoco ser la persona que tiene todas las respuestas a todas las preguntas. No soy esa persona, mis hermanos, pero lo que tengo lo comparto con cada uno de ustedes. Últimamente se ha dado a hablar mucho de lo que es el tema de la Virgen María. Por alguna razón, a nuestros hermanos no les gusta cuando hablamos de la Virgen María. Entiendo, porque también yo fui protestante por mucho tiempo, aunque yo nunca, por lo menos de la manera en que yo me pongo a analizar a meditar en cuanto a mi pasado, nunca sentí que haya tenido cierto desprecio por la Virgen, mucho menos odio, pero también admito que yo nunca hablé de ella. O sea, no hablé ni bien ni mal. Para el protestante promedio, el tema de la Virgen María no es un tema importante, no es un tema de prioridad, ¿no? Creo que los hermanos no católicos pues hablan mucho de San Pablo, hablan mucho de San Pedro, hablan mucho de las cartas pastorales más que nada del Nuevo Testamento, obviamente del Evangelio, pero rara vez se habla de la Virgen María. Ahora, muchos de ellos nos critican a nosotros de que ponemos a María, como ellos le llaman, al mismo nivel de Dios. Mis hermanos, yo te digo algo, una cosa es la percepción que se pueda tener fuera de la Iglesia Católica, pero otra es muy distinta cuando tú eres católico. Lo digo yo, que fui protestante por muchos años, y ahora como católico te puedo decir que mi experiencia es totalmente diferente. La percepción que pude haber tenido ha cambiado rotundamente, porque nuestras reuniones, en el mundo protestante le llaman misas, perdón, al revés. En el mundo protestante le llaman servicios, cultos, nosotros le llamamos misas. En nuestras misas, en nuestras celebraciones, lo único que yo veo, de verdad se los digo, es a Cristo, su palabra, los sacramentos. En otras palabras, es una celebración totalmente 100% cristocéntrica.
Sí mencionamos a la Madre de nuestro Señor en una ocasión en el credo, de repente en lo que son las letanías también, lo que es la liturgia, un par de veces, pero realmente la gloria se la damos a nuestro Señor, a nuestro gran Dios y Salvador. Y obviamente la Virgen María pues es alguien importante, es la madre de nuestro Señor. Sin embargo, para los no católicos piensan que mencionar a la Virgen, que mencionar su nombre, es como que robarle, no sé, la gloria a Dios. Es como ponerla al nivel de Dios. No sé qué les pueda pasar por la mente. Ustedes están más que al tanto que yo, pero el hermano Dante Urbina, por ejemplo, utilizó un versículo de la Biblia, San Juan 3:16, para hablar de la manera en que Dios amó al mundo, que nos dio a su Hijo, el único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, él entiende, al igual que yo y al igual que todos ustedes que somos católicos, que de la misma manera también la Virgen María amó al mundo, porque ella fue parte del plan salvífico de Dios para con la humanidad. Ella misma fue salvada por Dios. Nosotros no decimos que ella estuvo exenta de este plan de salvación de Dios para nada. Pero entendemos que ella, al dar su sí a Dios, ella fue parte, copartícipe del plan de salvación. Por eso es que en la Iglesia Católica justamente se le reconoce o se le llama como la corredentora. Redentor y corredentor no son lo mismo. Jesucristo es el Redentor. Él redimió a la humanidad. No la Virgen, pero ella, al ser parte de este plan de redención, es corredentora también, porque ella participó de primera mano, mis hermanos, en cuanto a este plan de salvación. Repito, ella no es la redentora, ella no murió, pero ella fue una pieza fundamental, una pieza clave para este plan de salvación que se llevará a cabo. Por eso ella es la corredentora. Pero esto para muchos, a los oídos de nuestros hermanos protestantes, suena a blasfemia, suena a herejía. Entonces nos acusan que somos idólatras, que ponemos a María, como ellos le llaman, al mismo nivel que Dios, solamente porque tú dices: mira, entiendo que San Juan 3:16 habla del amor de Dios para con la humanidad, que dio a su Hijo, pero ¿acaso la Virgen María no hizo lo mismo? ¿No está diciendo el hermano Dante que él le gustaría modificar San Juan 3:16? ¿Que le gustaría quitar el nombre de Jesús y poner de manera oficial y permanente el nombre de María? Quitar el nombre de Dios, perdón, porque de tal manera amó Dios. Que yo sepa, el hermano Dante no está mandando una carta al Vaticano que diga: señor Papa Francisco y el magisterio y todo el obispado, les hago una sugerencia que sería excelente que pudiéramos quitar el nombre de Dios en San Juan 3:16 y poner el nombre de María. No, mis hermanos, es simplemente una analogía que se usa para también comprender que no solamente Dios amó al mundo, pero también, por ejemplo, Jesucristo amó al mundo, y también, por ejemplo, la Virgen María amó al mundo, y también los apóstoles amaron al mundo, mis hermanos. Esto no es antibíblico, pero por alguna razón a nuestros hermanos no les gusta cuando hablamos de la Virgen María, cuando la mencionamos, y mucho menos que te atrevas a querer injertar, aunque sea de manera analógica, si se le puede, creo que hacer así, análoga, creo, injertar el nombre de la Virgen en lugar del nombre de Dios. Mis hermanos, eso ya es demasiado, pero bueno, entiendo que estos hermanos no entienden, yo tampoco lo entendía. Tenemos que ser pacientes, tenemos que mantener la calma,
Yo sé que la mayoría de ellos son buenas personas, ¿ok? Tenemos un gran número de personas que también miran nuestros videos, se meten aquí a su canal también, Dios te salve. Yo doy gracias a Dios que ellos están expuestos a este tipo de enseñanzas. Creo que es algo que trae bien. Muchos lo rechazan, muchos otros lo reciben. Y doy gracias a Dios por toda la audiencia, tanto católicos como no católicos. Gracias, mis hermanos, a todos ustedes que se toman el tiempo de ver nuestros videos, que se toman el tiempo de compartirlo, de hacer comentarios. Yo trato, la verdad, hago un gran esfuerzo porque cada comentario yo sé que es importante. Se toman el tiempo de escribirnos y aunque son muchos a veces, yo trato de, aunque sea, dejarles saber que los he leído y les hago algún comentario. Gracias, mis hermanos, de verdad, por todo el apoyo, por las suscripciones, por los saludos, las oraciones, todo de verdad. Y yo se los agradezco de todo corazón. Ahora, hablando del tema de la Virgen María. Yo les digo una cosa. A mí me encanta hablar de la Virgen María. No porque... como muchos dicen, porque ya se hace uno católico y empieza uno a idolatrar, ¿no?, a la Virgen. No, eso son puras acusaciones falsas. De verdad que en su gran mayoría son calumnias, ¿ok? Pero les digo de una vez, mi hermano, esto a mí, de las acusaciones e insultos, no me quita el sueño. Yo estoy acostumbrado a los insultos, parte de mi trabajo también a veces son los insultos. Así que, como dicen aquí en Norteamérica, aquí en Estados Unidos, hay que tener la piel gruesa para que no te penetre nada. Y yo duermo de lo más tranquilo en las noches. Así que por ese lado no se preocupen, ¿no? Ahora, hablando del tema de la Asunción de la Virgen María. Yo creo que ella está en el cielo. Obviamente está en el cielo. Está a la izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo está a la derecha del Padre. Yo creo que ella ocupa un papel muy importante. Siempre lo fue. Ella es la reina, la madre del rey de nuestro Señor Jesucristo. Creo que ella es la llena de gracia, la Kekaritomene. También creo que ella es la madre de Dios, la Theotokos. La palabra Theos tiene que ver con Dios y Tokos es madre, así que ella es la madre de Dios. Un título acuñado muy temprano en lo que es la era cristiana, aunque muchos hermanos pues no conocen de historia y piensan que uno lo llama Madre de Dios a partir del 1950 o algo así. Mis hermanos, no. Pero bueno, mantengamos la calma, ¿ok? Vamos poco a poco. Yo sé que hacemos mucho ruido a veces con estas enseñanzas, levantamos bastante polvo, yo lo entiendo, mis hermanos, pero ¿qué le vamos a hacer? La verdad tiene que ser manifestada, la verdad tiene que ser enseñada y la verdad prevalecerá, ¿ok? Bueno. Si nosotros, por ejemplo, nos ponemos a revisar el texto sagrado, si comenzamos, por ejemplo, por el Génesis, allá por el capítulo 5, comienza el capítulo 5 a narrar lo que es la genealogía de los descendientes de Adán. Y mira, cuando yo leo estos versículos, yo digo, wow, qué vidas más largas tuvieron estos hombres. Me imagino que también mujeres, aunque ellas no se mencionan porque en el judaísmo siempre se habla de linaje a través del varón. Pero pues es obvio que si los hombres vivían 800, 900 años, también las mujeres. Ahora, tú vas leyendo veintitantos versículos que fulano vivió 700 años, 900 años, 800 años. De repente, por ejemplo, allá por el versículo 19 del capítulo 5. Fíjense cómo dice. Les voy a leer el 18. Tenía Yared 162 años cuando engendró a Enoc. Después de engendrar a Enoc, vivió 800 años, tuvo hijos e hijas.
y murió a la edad de 962 años. ¡Wow! Versículo 21. Tenía Enoc 65 años cuando engendró a Matusalén. Enoc fue fiel a Dios. Después de engendrar a Matusalén, vivió 300 años, tuvo hijos e hijas. Vivió en total 365 años y dice el 24, como Enoc había sido fiel a Dios, desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Ok? Vas leyendo estos versículos y dice que fulano mengano vivió, murió. Vuelve a decir, vivió tantos años y murió. Y de repente cuando habla de Enoc, no dice lo mismo. Dice que Enoc vivió y ¡puf! Desapareció como por arte de magia porque Dios se lo llevó. Mis hermanos, pongámonos a analizar esto por un momento, porque se nos acusa de ser personas poco inteligentes, sin cerebro, que no sabemos filosofar, que no sabemos pensar, un montón de cosas. Bueno, vamos a tratar de usar la inteligencia en esta ocasión. Allá en el versículo, ¿qué fue el que les leí? Perdón, el versículo, el versículo 24. Es que tengo un poquito de problemas aquí con la computadora, que me corta la mitad de la página. Dice el versículo 24, como Enoc había sido fiel a Dios, desapareció porque Dios se lo llevó. Cuando Moisés escribe estas palabras, porque históricamente se dice que fue Moisés quien escribió los 5 libros de la ley, o sea, el Pentateuco. Eso es lo que significa penta, tiene que ver con 5, Pentateuco, los 5 libros de la ley. Obviamente, estos personajes ya habían vivido y habían muerto. ¿Okay? La pregunta entonces que tenemos que hacer, recuerden que estamos usando acá la inteligencia en esta ocasión. Todos estos sucesos ya habían ocurrido, habían vivido y habían muerto. ¿Okay? Para que Moisés esté escribiendo esto. Él está mirando en retrospectiva. Está analizando la historia. Está nombrando muchos personajes que de hecho abarcan pues varios miles de años, creo, entiendo, hasta ese punto. Porque dice que vivían 800, 900 años. De los años no tengo ni la menor idea, pero entiendo que se habla de bastante tiempo. La pregunta es, ¿dónde estaba esta información antes de ser escrita? La respuesta es, en la tradición. Esta información estaba en la tradición. La pregunta es, ¿era esto entonces palabra de Dios cuando estaba, vamos a decirlo, en el aire? En la tradición, porque la tradición, mi hermano, es tradición porque no está escrita. Parte de la tradición está escrita, pero no toda. ¿Okay? Volvamos a hacer la pregunta. Esta información que estamos leyendo de que Dios se llevó a Enoc, se lo llevó. ¿Okay? Creemos que es palabra de Dios. Claro, yo lo creo. Porque está en la palabra. Esto es palabra de Dios. Dios se llevó a Enoc. Punto. ¿Ok? Pregunta entonces. Esta información antes de ser escrita, ¿dónde estaba? Estaba en la tradición. Moisés recoge la información que se tenía, ¿okay?, en la tradición y lo escribe. Entonces, sería una incoherencia, creo que se le puede decir, el pensar que antes de ser escrito no era palabra de Dios, pero cuando fue escrito se convirtió en palabra de Dios. Eso sería algo incoherente. ¿Okay? Era palabra de Dios antes y estaba la información disponible porque Dios se lo reveló, porque Dios le dio esta información a Moisés. Esto no estaba escrito. Dios se lo reveló a través de diversos medios. ¿Okay? No es como que Moisés entró en un trance, ¿okay?, y él empezó a escribir todo esto. No, mis hermanos.
el Pentateuco fue siendo escrito por partes. Moisés no se sentó una tarde y se puso a escribir los 5 libros de la ley. No, esto va siendo revelado poco a poco. Y esta información Moisés la va adquiriendo con el paso del tiempo. ¿Dónde estaba esta información? En la tradición, que se pasaba de generación en generación hasta que Dios, de manera plena y de una manera muy eficaz y muy fiel, Dios se la revela a Moisés y Moisés simplemente la plasma en una hoja, y eventualmente esta hoja se le hacen otras copias y otras copias y otras copias. Hasta el día de hoy nosotros podemos leer lo que Moisés escribió hace miles de años. Vuelvo a hacer la pregunta. Esta información de Enoc, ¿dónde estaba? En la tradición. Era palabra de Dios. Moisés toma la palabra de Dios y la escribe, ¿ok? Para modo de tenerlo escrito en la palabra de Dios. Así es como funciona la tradición. Ahora, entonces, el hablar de Dios llevándose a gente al cielo, pues no es algo extraño a las Sagradas Escrituras. Creo que eso es algo honesto. Como muchos dicen, no estoy construyendo un hombre de paja para yo mismo luego prenderle cerillo. No, mis hermanos. El hablar de que Dios se ha llevado a personas al cielo, pues no es antibíblico, porque lo acabamos de ver en la Biblia. Esto es totalmente bíblico. Ahora, hay otra, por ejemplo, en Segunda a los Reyes, ¿okay? Segunda a los Reyes, capítulo 2, versículo 1 en adelante, comienza a narrar también la historia de Elías, Dios y Elías. Escuchen, cuando el Señor se disponía a arrebatar a Elías en un torbellino al cielo, Elías y Eliseo salieron a Gilgal. Lo repito, cuando el Señor se disponía a arrebatar a Elías en un torbellino al cielo, ¿okay? No lo voy a leer todos, ustedes lo gustan leer en su casa. Segunda de los Reyes capítulo 2, habla de que también Dios se llevó a Elías. Primero se lleva a Enoc y luego a Elías. Muy bien, entonces, hablar de la asunción de ciertos personajes, ¿okay? La asunción tiene que ver con Dios, con su poder, llevándose a, en este caso, a Enoc y también a Elías. ¿Okay? Hablar de la asunción no es contrario a la Biblia. Es totalmente bíblico. Bueno, nuestros hermanos dicen, bueno, yo creo de Enoc y creo de Elías porque está en la Biblia. Pero repito, antes de que estas historias quedaran plasmadas en la Biblia, ¿dónde estaban? Ustedes piensan que mientras Elías iba siendo llevado al cielo en ese carruaje de fuego, que si era Elías, era Eliseo entonces que estaba escribiendo como testigo y detallando todo. No, mis hermanos, ese acontecimiento, ese evento quedó en la tradición. Eso era palabra de Dios. Pero después Elías, hablando de Elías y Eliseo, porque Eliseo era discípulo de Elías, no es como que Elías o Eliseo estaba mirando al cielo y escribiendo lo que pasaba con Elías. No, mis hermanos. Toda esta información, todos estos acontecimientos quedaron en la sagrada tradición. Pero después, quien haya escrito el libro de los reyes, va y lo plasma en una hoja de papel, tal cual lo hizo Moisés con Génesis, y eventualmente pues se hacen copias y copias y copias. ¿Okay? Pero ahora, ¿nunca te has puesto a pensar por qué no se dice nada de la muerte de San José? ¿Por qué no se narra así? Por ejemplo, nuestro Señor Jesús sintió la muerte, lloró, la Virgen María también. ¿Por qué no se narra nada de esto? ¿Acaso esto no era importante? Obviamente que sí. Estamos hablando del padre de crianza de nuestro Señor Jesucristo, San José. Un gran hombre, un hombre piadoso, un ejemplo, un santo a seguir como ejemplo. Ahora, el que no esté escrito en la Biblia no significa que no sea importante. ¿Qué es lo que nos enseña cuando tú dices por qué no está en la Biblia? En primer lugar, no es porque no sea importante. Lo que te debe de enseñar el hecho de que algo no esté apuntado en la Biblia significa que la Biblia en sí no fue escrita con el propósito de que se escribiera todo.
no es un libro exhaustivo, donde todo tiene que estar, que narra cómo era desde que nuestro Señor Jesucristo se levantaba en la mañana, si hacía su devocional, si se iba, no sé, todas las mañanas religiosamente a tomarse un café. No te dice nada de eso, no es un diario. Ni siquiera creo que es un manual. Algunos le pueden llamar manual, otros no. Lo que sabemos es que es palabra de Dios, es un libro que nos fue dado por Dios con la instrucción necesaria para la vida cristiana, pero no la única fuente. Es ahí donde discrepamos con nuestros hermanos no católicos. Ellos tienen una premisa, tienen una base, un fundamento muy distinto al nuestro, y por eso es que difícilmente nos podemos poner de acuerdo, porque ellos tienen un fundamento distinto que le llaman solo la Biblia, y nosotros no. Entendemos que la Biblia es una fuente de revelación infalible, pero no la única. Por eso es que nosotros también confiamos que en la Sagrada Tradición hay información también infalible, hay palabra de Dios, tal cual, como se los acabo de decir, la información de Enoc, por ejemplo, estaba en la tradición antes de ser escrita. No es que no era palabra de Dios, pero después sí. No, mis hermanos. ¿Okay? También con Elías, Elías, que fue llevado al cielo. Tampoco es como que, bueno, era información apócrifa, pero después cuando se plasma en la Biblia, pues ya es palabra de Dios. No, era información que estaba en la tradición, que es palabra de Dios, y después también, pues sigue siendo palabra de Dios. Entonces tenemos dos fuentes. Tenemos la fuente de la Sagrada Tradición y lo que está escrito, que es las Sagradas Escrituras. Entonces, tenemos, por ejemplo, también entonces el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es quizás el último libro que se escribe del Nuevo Testamento. En este libro se narra ciertas cosas que parecieran aludir que es la Virgen María. No estamos del todo claros porque no dice, como dice por ejemplo en Génesis, y Dios se llevó a Enoc, y en Segunda de los Reyes dice, y Dios se llevó a Elías. No dice en Apocalipsis, y Dios se llevó a la Virgen María al cielo. No lo dice. Pero para eso, mis hermanos, y es un tema muy extenso que ojalá y un día podamos hablar. Si tienes oportunidad, vea a tu canal y busca los temas de la Virgen María, que fueron los primeros que dimos acá en nuestra parroquia. Creo que te pueden ayudar bastante. El entender, por ejemplo, que la Virgen María es una representación del arca, pero hablando del arca del nuevo pacto. Si tú entiendes esa parte, ese aspecto, creo que te ayudaría muchísimo a entender por qué es que creemos que Apocalipsis capítulo 2 está hablando de la Virgen María, porque se habla de un arca. El arca que estaba perdida fue encontrada, fue hallada en el cielo, en esta revelación que Dios le da a su discípulo Juan. Dice, vi el arca en el cielo, e inmediatamente después de eso, dice, y una mujer vestida del sol. ¿Ok? Nosotros entendemos que primariamente esa mujer es la Virgen María. Para nuestros hermanos protestantes es todo menos la Virgen María, es la iglesia, es Israel, pero no la Virgen María. Mis hermanos, seamos coherentes. Cuando se habla de esta mujer, se habla de que está dando a luz a un hijo. Nadie tiene problemas al decir que este hijo es Jesús. Absolutamente nadie. Aunque tampoco dice Jesús. Dice y va a dar a luz a un hijo. Se habla de un dragón. Tampoco nadie tiene problema de reconocer que este dragón es Satanás, aunque después te lo dice, que es la serpiente antigua. Pero si tienes a Satanás y tienes al hijo, que es Jesús, ¿quién es la que está dando a luz al hijo? Seamos coherentes. Seamos, mis hermanos, gente que razona, porque se nos acusa de que no razonamos. Razonemos en este punto. Tienes a una mujer, a un hijo y al dragón. El dragón es Satanás, el hijo es Jesús y la mujer, la iglesia. La mujer es Israel. No, ¿quién dio a luz al hijo? Pues su mamá. ¿Quién es su mamá? La Virgen María. Mi hermano, esto es sentido común. No es difícil. Entonces, hablando de esa misma mujer, San Juan dice, y vi una mujer en el cielo. Entonces nosotros decimos 2 más 2 son 4.
esa mujer es la Virgen María. Ahora, ¿por qué entonces tanto odio hacia la Virgen María? Te lo voy a responder. En Apocalipsis dice en el capítulo 12, versículo 15: entonces la serpiente, Satanás, lanzó de sus fauces un torrente de agua para ahogar en él a la mujer. ¿Qué mujer? La Virgen María. Pero la tierra socorrió a la mujer, abrió su boca y absorbió el torrente que el dragón había lanzado de sus fauces. Irritado el dragón por su fracaso con la mujer, mi hermano, Satanás le hizo guerra a la mujer. ¿Quién es esta mujer? La mujer del Génesis. La mujer del Génesis, Eva, y luego la nueva Eva. Le dice el Señor, pondré enemistad. Eso se lo dijo a la mujer, a Eva. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Mis hermanos, esa era una profecía. Y yo sé que los hermanos protestantes están de acuerdo en esta profecía que habla del primer que le llaman protoevangelio, ahí en Génesis capítulo 3, porque dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia, dice, tú le morderás el calcañar y él te aplastará la cabeza. Más o menos, lo estoy parafraseando. Pero nadie está en desacuerdo con eso. Entonces estamos hablando de una profecía a futuro, a plazo largo. Esa mujer representa a la Virgen María. Pondré enemistad entre tú y la mujer. ¿Por qué decimos que está hablando de la Virgen María? Porque aquí lo está diciendo en el versículo de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 16, 17. Irritado el dragón por su fracaso con la mujer. Ahí está la guerra, tal cual Dios lo profetizó en Génesis capítulo 3, que pondría enemistad entre él y la mujer. Versículo 17. El dragón, Satanás, irritado por su fracaso con la mujer. Ahí está la enemistad, ahí está la guerra. Se fue a hacer la guerra al resto de su descendencia. ¿Quiénes son su descendencia? Los que observan los mandamientos de Dios y dan testimonio de Jesús, mi hermano. Por eso es que nosotros le llamamos madre. A la madre de nuestro Señor le llamamos también nuestra madre. Porque dice aquí que ella es la madre de los descendientes. ¿Ok? De los descendientes de nuestro Señor Jesús. Ella tiene una descendencia. Lo vuelvo a repetir. Se fue a hacer la guerra al resto de su descendencia. ¿De cuál descendencia? De la Virgen María. Por eso es que nosotros le decimos madre. Ella es nuestra madre. Es la madre de nuestro Señor. Él nos las dio tal cual cuando estaba colgado en la cruz. Y dijo, he aquí tu madre, he aquí tu hijo. Por eso es que nosotros la amamos y le damos esa honra, le damos ese respeto y le damos también esa alabanza. Alabanza no es adoración, para aquel que esté confundido. Entonces, tiene mucho sentido entonces que nuestros hermanos, al no entender esto, se irritan, se enojan al ver que nosotros a veces hablamos de la Virgen María tal cual como el hermano Dante, que usa este versículo de San Juan 3:16 para hablar del amor de la Virgen María en cuanto a nosotros. ¡Claro! Eso no es antibíblico, pero yo entiendo de verdad que nuestros hermanos pues tienen otra postura muy distinta, tienen otra premisa diferente, un fundamento diferente, y es por eso que no nos ponemos de acuerdo. Pero yo espero que a través de estos estudios, de estas reflexiones, ustedes hagan conciencia, mediten, piensen. Yo sé que la primera no lo van a entender, yo lo sé, pero abran su mente, abran su corazón para que esto penetre y ustedes puedan ver la belleza, la hermosura de la doctrina de la Iglesia Católica, que tiene 2000 años de historia. Mis hermanos tienen mucha experiencia y la Iglesia Católica tiene una respuesta para todo. ¿Okay? Así que no quiero seguir ahondando más en el tema porque nos vamos a alargar y tengo una cita a la que tengo que acudir. Pero mis hermanos, nada más quería pasar acá brevemente, compartir con ustedes algo. Les amo en el amor de Cristo. Gracias una vez más por todo el apoyo que nos brindan. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y que reine en cada uno de sus corazones. Dios te salve. Bendiciones.